¿Te imaginas que en el año 2025 Estados Unidos exigiera a otro país soberano, como India, que pida permiso para utilizar sus propias reservas de divisas? Sí, escuchaste bien. No se trata de armas ni de vigilancia, sino de dinero. Los dólares estadounidenses que India ha ganado legalmente y que se encuentran en el Banco de Reserva de India ahora son tratados por Estados Unidos como si pertenecieran a Washington. Esta acusación impactante no provino de un sitio conspirativo marginal. Fue expresada directamente por Peter Navarro, ex asesor principal de comercio en la Casa Blanca durante la administración de Donald Trump, quien afirmó de manera escandalosa que India no puede usar libremente sus reservas en dólares sin la aprobación de Estados Unidos, especialmente si es para comprar petróleo barato de Rusia. La sorprendente afirmación sostiene que esos dólares pertenecen a Estados Unidos porque fueron obtenidos originalmente a través del comercio con América, y por lo tanto, India no puede emplearlos para negociar con los enemigos de Washington. Esto es un claro ejemplo de intimidación económica en su máxima expresión. Para muchos estadounidenses como yo, que ya enfrentamos precios en aumento, inestabilidad global y una política llena de hipocresía constante, esta revelación nos ha dejado atónitos. ¿Cuándo nuestros dólares se convirtieron en cadenas para otras naciones? ¿Cuándo dejó de ser libre el comercio? ¿Y por qué estamos controlando cómo nuestros socios comerciales administran su propio dinero? Esta controversia estalló después de que Bloomberg y otros medios confirmaran que Estados Unidos está ejerciendo presión sobre India para que no use sus reservas para comprar petróleo ruso, intensificando así una lucha de poder sobre la soberanía en la toma de decisiones. Pero India no se quedó callada. Respondió con datos, indignación y recordando que ya no estamos en los años 60. Esta vez América eligió al país equivocado para intimidar. Kamal Sibal, exsecretario de Asuntos Exteriores de India, desmanteló inmediatamente la lógica de Navarro, calificando sus afirmaciones como falsas, ofensivas y abiertamente peligrosas. Señaló que si India no puede usar dólares ganados mediante comercio legítimo, entonces Estados Unidos no debería ganar 40,000 millones de dólares al año, gracias a empresas como Microsoft, Google y Amazon que operan en India. Reflexiona sobre esto. Los gigantes tecnológicos estadounidenses extraen miles de millones anualmente del mercado digital, el comercio electrónico y la fuerza laboral india. Pero cuando India quiere comprar energía barata de Rusia para apoyar a su gente, de repente Washington quiere hacer un escándalo. Sibal lo dijo sin rodeos. Las reservas de divisas de India son propiedad de India, no de Estados Unidos, no de Wall Street y definitivamente no de Peter Navarro. Si mañana India decide comprar petróleo a Rusia, oro a África o maquinaria a China, eso es asunto suyo. Estados Unidos no puede ser el policía financiero del mundo, pero los comentarios de Navarro son solo la punta del iceberg. Detrás de ellos se esconde un precedente inquietante que se remonta a la Guerra Fría. En las décadas de los 60 y 70, Estados Unidos aplicó las mismas tácticas de presión contra Alemania, exigiendo que solo usaran sus dólares para comerciar con América. Es el mismo libreto, solo que con un objetivo diferente. Sin embargo, el mundo ya no es el mismo, y tampoco lo es India. Entonces, la verdadera cuestión es, ¿Estados Unidos busca mantener su liderazgo global o simplemente está obsesionado con el control? La respuesta de India no fue solo audaz, sino un golpe diplomático contundente. Kamal Sibal no tuvo reparos en calificar el enfoque estadounidense como hipócrita y engañoso, dirigiendo sus críticas tanto a Navarro como a la secretaria de Comercio, Gina Raimondo, quienes habían repetido narrativas similares. Según Sibal, las acusaciones se basan en datos manipulados, cuidadosamente seleccionados para retratar a India como la villana por comprar petróleo a Rusia, mientras que el verdadero gigante China queda libre de culpa. Solo en 2024, China adquirió petróleo ruso por un valor asombroso de 62,000 millones de dólares, superando ampliamente a India. Sin embargo, Estados Unidos sigue señalando únicamente a Nueva Delhi. ¿Por qué? Porque India está creciendo rápidamente, y Washington lo sabe muy bien. Como ciudadano estadounidense, resulta vergonzoso observar cómo nuestro gobierno aplica dobles estándares en la escena internacional, proclamando una superioridad moral mientras distorsiona los hechos por conveniencia política. Mientras Navarro lanza acusaciones sobre el gasto de India, olvida convenientemente que las corporaciones estadounidenses obtienen casi 40,000 millones de dólares anuales del mercado indio. Por eso, si vamos a hablar de quién gana qué, ¿de quién? Tal vez sea hora de que India cuestione por qué Silicon Valley puede extraer ganancias ilimitadas de su población sin que Washington diga nada. Y aquí está lo más importante. Sibal recordó a Washington que India no está jugando. Si se le presiona, India puede y sabrá cómo responder económicamente.
El gobierno indio podría imponer regulaciones más estrictas o impuestos digitales a esas mismas empresas estadounidenses que generan miles de millones gracias a su población. Eso sería un golpe devastador para el sector tecnológico estadounidense. ¿Aún creen que es inteligente provocar una guerra comercial con la economía de más rápido crecimiento en el mundo? Pero Estados Unidos no se detuvo ahí. Sacó otro as bajo la manga, amenazando con cancelar acuerdos de defensa y transferencias tecnológicas si India no cumple. Así es. Washington intentó forzar a una nación soberana a someterse económicamente usando la cooperación militar como herramienta de presión. Pero India lo vio claro. A diferencia de décadas anteriores, ahora tiene opciones. Francia, Israel, Rusia e incluso los países BRICS están listos para proveer tecnología de defensa. Si Washington cree que puede acorralar a India, está cometiendo un grave error. Esta es una nueva India, la cuarta economía más grande, que se impone en el escenario mundial y ya no acepta un trato de segunda clase por parte de ninguna superpotencia. Aún así, las tácticas de presión no cesaron. Funcionarios estadounidenses intentaron comparar a India con China, argumentando que las importaciones indias de petróleo ruso aumentaron un 42%, mientras que las chinas solo subieron entre 13 y 16%. Pero una vez más, India respondió con fuerza respaldada por hechos. Sival reveló que los datos estadounidenses no solo eran incompletos, sino deliberadamente engañosos. Se omitieron los enormes volúmenes de petróleo que fluyen a través del gasoducto Poder de Siberia, que conecta Rusia con China. Esta tubería, fundamental para la alianza energética entre ambos países, suministra miles de millones en crudo directamente a Pekín, pero no se menciona en las comparaciones hechas por Estados Unidos. Parece casi como si Washington intentara ocultar la verdadera dependencia de China respecto al petróleo ruso. Todo con el fin de construir una narrativa falsa donde India aparece como el principal infractor. Y como si eso no fuera suficiente, también se pasa por alto de manera sorprendente a Turquía. Estados Unidos sigue acusando a India de convertirse en un centro de refinación para el crudo ruso, alegando que vende petróleo procesado a otros países. Sin embargo, los datos revelan una realidad distinta. Turquía, no India, es la principal refinadora del petróleo ruso y un actor clave en su reexportación hacia Europa. Entonces, ¿por qué Turquía no está bajo el foco de atención? La respuesta resulta evidente. India no es señalada por sus acciones, sino por su independencia. Esto se trata de control geopolítico. Es una forma de castigar a quienes se atreven a actuar fuera de la órbita económica estadounidense. Y aquí es donde los estadounidenses deberían empezar a plantearse preguntas serias. ¿Estamos viendo una diplomacia responsable o la utilización de la moneda y las alianzas como armas? ¿Nuestro liderazgo realmente defiende la democracia o simplemente está en pánico ante el colapso del antiguo orden mundial? Porque mientras más se analiza, más parece que la política exterior de Estados Unidos ha dejado de lado la cooperación para convertirse en un instrumento de coerción. Y si ese es el camino que seguimos, ¿hasta dónde llegará? Para mediados del 2025, las grietas en la narrativa estadounidense se volvieron imposibles de ignorar. Y India vio la oportunidad de pasar a la ofensiva exponiendo en mitas y síntesis la escena mundial la doble moral de Estados Unidos. Piénsalo bien. Washington insiste en que los dólares que posee el Banco Central de India de alguna manera siguen siendo dólares estadounidenses. Pero al mismo tiempo, las empresas tecnológicas estadounidenses extraen cada año decenas de miles de millones de la economía india sin que nadie lo cuestione. Kamal Sival dejó este punto claro y contundente, señalando que Microsoft, Google y Amazon generan conjuntamente entre 35 y 40 mil millones de dólares anuales en los mercados indios. Esto significa que Estados Unidos obtiene grandes ganancias de India mientras finge que India le debe explicaciones sobre cómo administra sus reservas. Desde la perspectiva de un estadounidense común como yo, esto parece un juego peligroso de moralidad selectiva. Celebramos el libre comercio cuando nos beneficia y luego protestamos cuando un socio como India usa su poder para asegurar petróleo barato de Rusia. Y no hay duda, este tema del petróleo es el núcleo de la controversia. Para Washington, el verdadero temor no son las reservas de India, sino que India logre su independencia energética desafiando las sanciones estadounidenses. El petróleo ruso a bajo costo le brinda a India una ventaja competitiva, permitiéndole impulsar su economía con menores gastos mientras Occidente paga más. Esto aterroriza a los responsables de la política estadounidense porque debilita la campaña de presión contra Moscú. Pero aquí está la verdad incómoda. India no está sola en esto. China sigue siendo el mayor comprador de petróleo ruso. Turquía actúa como intermediario.
funcionando como un centro de refinación, y hasta algunas naciones europeas aprovechan discretamente las lagunas legales para acceder a la energía rusa. Sin embargo, Estados Unidos enfoca toda su atención en India, señalándola como el problema principal. ¿Por qué? Porque India representa la amenaza más significativa a largo plazo para la hegemonía estadounidense, un gigante emergente que se niega a someterse. Los datos no engañan. Para julio de 2025, China continuaba siendo el comprador número 1 del petróleo ruso en el mundo, seguida por India y luego Turquía. Estados Unidos, sin embargo, construye deliberadamente una narrativa en la que India aparece como el principal facilitador del suministro energético ruso. Esta distorsión provoca indignación no solo en India, sino también en otros países que observan con atención las mismas tácticas que Estados Unidos empleó contra Alemania en la década de los 60. En aquel entonces, Washington presionó a Bonn para que no usara sus reservas en dólares para comprar oro o realizar comercio sin la aprobación estadounidense. 6 décadas después, se desempolva el mismo manual, pero esta vez el objetivo es Nueva Delhi, y la reacción es mucho más intensa. Funcionarios indios han señalado que las comparaciones selectivas de Estados Unidos convenientemente omiten el acuerdo del gasoducto Rusia-China, conocido como el Proyecto Poder de Siberia, que entrega miles de millones de dólares en crudo directamente a Pekín. Si se excluyen esos datos, parece que India es la mayor infractora, pero incluyéndolos, la verdad se vuelve innegable. China es la verdadera potencia dominante, pero Washington no se atreve a desafiar a Pekín directamente. De la misma forma, en cambio, India es convertida en chivo expiatorio. Y aquí radica el peligro cuando las superpotencias manipulan estadísticas y monedas como armas. Esto socava la confianza global. Incluso estadounidenses como yo nos preguntamos cuántos aliados podemos darnos el lujo de alienar antes de que el sistema colapse. La posición de India ya ha inspirado a otras naciones a cuestionar si el dólar estadounidense es una reserva estable y neutral o simplemente un instrumento geopolítico disfrazado de finanzas. Si a India le dictan qué hacer con sus reservas, ¿qué impide a Washington emitir amenazas similares contra Brasil, Sudáfrica o incluso Arabia Saudita? Este tipo de presión impulsa el crecimiento de alternativas como los BRICS, donde los países coordinan esfuerzos para reducir su dependencia del dólar. Cada vez que Washington ejerce presión sobre un socio, acelera ese cambio. La resistencia de India no se trata solo del petróleo. Es una lucha por reescribir las reglas de la soberanía en un mundo multipolar. Y la pregunta inquietante para nosotros los estadounidenses es si nuestros líderes son conscientes de la pérdida de credibilidad que estamos sufriendo, o si simplemente no les importa mientras mantengan el poder a corto plazo. Ahora, mientras este drama geopolítico alcanza su punto crítico, comienza a revelarse una perspectiva mucho más amplia. La realidad es mucho más sombría de lo que la mayoría de los estadounidenses está dispuesta a reconocer. Estados Unidos no solo intenta dictar las decisiones comerciales de India, sino que lucha por mantener el control sobre un sistema que ya se le está escapando de las manos. La resistencia india no es un simple acto aislado, sino parte de una tendencia global creciente donde varios países están diciendo basta. No permitirán que el dólar se use como un arma para mantenerlos encadenados. Hay que recordar que esta no es la primera vez que Washington ejerce su dominio sobre la moneda. En la década de los 70, Alemania enfrentó presiones similares y en los 80, los países latinoamericanos sufrieron una dura crisis de deuda en dólares. Hoy, India se encuentra en el centro de esta disputa. Pero lo que cambia ahora es el contexto mundial. El auge de los BRICS ha brindado a India alternativas estratégicas en petróleo, tecnología y cooperación en defensa. Rusia y China tienen motivos suficientes para respaldar la resistencia india, mientras que potencias medianas como Turquía, Brasil y Sudáfrica observan en silencio, conscientes de que podrían ser los próximos en recibir un trato similar. Para India, esta confrontación no se trata de humillar a Estados Unidos, sino de afirmar su soberanía en un mundo donde las reglas tradicionales ya no aplican. Y para nosotros, desde Estados Unidos, es necesario enfrentar una verdad incómoda. Nuestro gobierno actúa como si la Guerra Fría nunca hubiera terminado, creyendo que la intimidación económica seguirá funcionando en un mundo donde cada nación tiene múltiples socios comerciales y sistemas financieros alternativos. ¿Qué ocurriría si este exceso de confianza resultara contraproducente? Imaginen que India decidiera, de un día para otro, imponer nuevos impuestos digitales a gigantes estadounidenses como Google y Amazon, o endurecer regulaciones sobre las operaciones de Microsoft, afectando miles de millones en ganancias corporativas de Estados Unidos que podrían desaparecer de la noche a la mañana.
Imaginen que India dirigiera completamente sus acuerdos de defensa hacia Francia, mientras Rusia e Israel excluyen a Lockheed Martin o Boeing. Miles de empleos estadounidenses vinculados a las exportaciones de defensa podrían perderse. Ahora, imaginen que India y otras naciones de los BRICS aceleran la creación de un bloque comercial que no dependa del dólar, una idea que ya se discute en Moscú, Pekín y Johannesburgo. ¿Qué implicaría esto en la inflación para el ciudadano estadounidense promedio? Costos de importación más altos, menor influencia internacional y un dólar más débil en casa. A pesar de todo esto, nuestros líderes siguen jugando a la ruleta, dando lecciones a India como si todavía fuera un estado, dependiente y no la cuarta economía más grande del mundo, con poder nuclear y uno de los mercados de consumo de más rápido crecimiento. Mientras Washington adopta una postura rígida, los ciudadanos indios respaldan a su gobierno con entusiasmo. Las redes sociales en India están llenas de apoyo a las declaraciones de Kamal Sibal, quien acusa a Estados Unidos de hipocresía y manipulación. El mensaje es contundente. Esta no es la India de las décadas de los 60 o 70. Estamos ante una potencia emergente segura de sí misma que se niega a ser manipulada como una simple ficha. Para quienes observan este escenario desarrollarse, la pregunta es sencilla pero profunda. ¿Estamos como estadounidenses presenciando en tiempo real el declive del dominio del dólar? Cada vez que Washington intenta castigar a un aliado como India, fortalece el argumento de que el mundo necesita opciones distintas. Cada exigencia autoritaria, cada amenaza, cada doble estándar va minando la confianza. Y una vez que la confianza en el dólar se debilita, quizás nunca vuelva a recuperarse por completo. Piénsalo bien. ¿Le entregarías tu cartera a alguien que constantemente te dice cómo debes gastarla? Así es exactamente como India percibe a Washington en este momento. Entonces, ¿dónde nos deja esto? Estados Unidos está en una encrucijada. Podemos elegir adaptarnos, respetando a socios como India como iguales, o aferrarnos a estrategias de poder obsoletas que los empujan hacia los brazos de nuestros competidores. Y no hay duda, la decisión de India de resistir la presión estadounidense hoy podría tener repercusiones durante décadas. Si India sigue comprando petróleo ruso, manteniendo firme el uso de sus propias reservas y explorando alternativas, como BRICS, la historia señalará este instante como el día en que Washington perdió el control sobre un aliado clave y, quizás, sobre el orden financiero global. Por eso te dejo con esta interrogante. ¿Debería Estados Unidos continuar por este camino de coerción, poniendo en riesgo su credibilidad y alejando a sus socios? ¿O es momento de replantear cómo se ejerce el poder en un mundo que ya no se inclina ante una sola superpotencia?